Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de píldorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Bueno, estoy en casa de mi amigo Daniel Alonso, que es experto en ciberseguridad. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, Gemma. Nada, muchas gracias por invitarme y por darme esta oportunidad de hablar aquí sobre ciberseguridad, que creo que es un tema que hace falta tratar y concienciar un poquito más. Pues sí, y más teniendo en cuenta que tienes mucha experiencia porque ya llevas 7 años trabajando, ¿verdad? Sí. Cuéntame por qué empresas has Ujú. pasado. Bueno, en realidad empecé trabajando en Deloitte, en el CiberSOC, el centro de ciberseguridad aquí en Madrid. Y estoy actualmente trabajando en John Heinrich, es una empresa, una multinacional alemana que se dedica al tema de intralogística. Muy bien, pues bueno, para quien supongo que casi todo el mundo en mi comunidad sabrá qué es la ciberseguridad, pero yo precisamente he traído este tema al podcast porque creo que es importante que como UX designer también sepamos que pues que otras cosas hay dentro del mundo de la tecnología, otras profesiones, ¿no? Y la tuya además hay algunos puntos que creo que tocan con la nuestra. Entonces, me gustaría que explicaras brevemente qué es la ciberseguridad. Bueno, la ciberseguridad o la seguridad de la información o de tecnologías de la información cubre un poco, digamos, toda la seguridad del mundo de la informática, ¿no? A nivel de sistemas, de redes y de la información que estos manejan y almacenan. Entonces es un concepto muy, muy amplio. Muy bien. ¿Y por qué deberíamos de proteger nuestros datos? Cuéntame. Bueno, en primer lugar, porque los primeros interesados somos nosotros. Al final, como se suele decir, ¿no? Vivimos en la era de la información y la información hoy en día es uno de los activos más importantes que hay. Y esto los ciberdelincuentes lo saben y buscan precisamente estos datos para principalmente venderlos en Internet y obtener buenas cantidades de dinero por ello. Entonces hay que ser sobre todo conscientes un poco de la situación o de a qué nos exponemos cuando o bien compartimos nuestra información o bien cuando confiamos nuestra información a X empresa o X sitio. Al final, cosas como la dirección de correo electrónico, contraseñas o datos como el DNI, por ejemplo, que hay mucha gente que tiene poco reparo en compartirlo. Se han dado muchos casos y es bastante habitual de ciberdelincuentes que utilizan pues DNIs robados para pedir mini préstamos personales. Hay muchos sitios y muchas empresas que todavía aceptan únicamente el DNI como dato para abrir un préstamo. Y, por ejemplo, con el tema de usuarios y contraseñas, direcciones de correo y contraseñas sobre todo, eh, llevamos mucho tiempo que se ven, si no todos los días, todas las semanas, empresas con pues, brechas de seguridad, con fugas de información en las que se exponen pues, la información de distintos usuarios. Vamos, hace unos 2 o 3 días ocurrió el caso de Meneame, por ejemplo, que es un portal bastante conocido aquí en España y se filtró pues en torno al más del 40% de la información de los usuarios, direcciones de correo electrónico, contraseñas. Claro, eso si no somos un poquito conscientes de a lo que nos exponemos, la mayoría de las personas utilizan las mismas contraseñas para distintos servicios o distintas plataformas web. Entonces, con esa información ya nos estamos abriendo un poco, exponiendo a que cualquier, digamos, ciberdelincuente o persona con intereses poco legítimos, ¿no? Pues pueda acceder a otros servicios en los que estemos dados de alta, desde direcciones de correo electrónico, con lo que eso conlleva, eh, podemos tener ahí, pues no sé, registros del banco. Ujú. Entonces, Bueno, y entonces es recomendable usar la doble validación, esta que te llega un mensaje al teléfono sí. móvil, ¿no? Es importante y yo de hecho es algo de lo que estoy bastante convencido que así como en España todo el mundo, bueno, pues tiene un DNI, ¿no? Un documento de identificación. eh,
yo creo que cada vez es más necesario tener un gestor de contraseñas, Ujú. porque de lo contrario es imposible mantener una buena higiene digital si no eres capaz de almacenar tus contraseñas de una forma segura y que sean unas contraseñas, digamos, de acuerdo con los estándares de seguridad, ¿no? Al final de nada te sirve tener 50 cuentas con el admin 1, 2, 3, 4, Ujú. porque entonces para poder mm, tener unas contraseñas adecuadamente complejas y largas que dificulten, pues eso, cualquier intento de intrusión por fuerza bruta. Al final, un ataque de fuerza bruta, tú tienes un fichero, un documento de texto con 100.000 entradas y eso se va probando sobre las páginas de login automáticamente. Entonces, contraseñas que contienen palabras que se pueden encontrar en un diccionario, por ejemplo, son más, digamos, más frágiles que una contraseña de letras, números y símbolos aleatorios. Y para mantener un poco, evidentemente es imposible acordarse de 50 contraseñas hechas aleatoriamente de 20 caracteres con números, letras y símbolos. Pero para eso están los gestores de contraseñas, hay gestores gratuitos, hay gestores de pago. Yo mismo llevo años usando un gestor de contraseñas y creo que es algo necesario para mantener una buena higiene digital y ser un poquito más conscientes de... Bueno, pues te voy a pedir que me pases enlaces Vale. a esos gestores de Ajá, contraseñas para ponerlos en el muy bien. artículo relacionado al episodio Mm, y que la gente pues pueda ir y empezar a gestionarlo así, vale, porque es muy necesario. perfecto. Tú trabajas en una empresa, ¿crees que todas las empresas necesitan perfiles como el tuyo? Sí y no. En un mundo ideal, toda empresa, por pequeña que sea, tendría pues alguien con buen conocimiento, digamos, en ciberseguridad, pero al final, pues todas las empresas tienen unos recursos de los que disponen y no siempre van a poder permitirse, digamos, tener un equipo de seguridad completo, un SOC, un centro de operaciones como tal, que se suele llamar, con sus distintos sistemas de seguridad y controles, ¿no? Entonces, es importante centrarse un poco en lo que se llama la superficie de ataque, que es un poco los sistemas que están expuestos ante Internet o ante un posible ataque. Si es, por ejemplo, no es lo mismo que tengamos a un taller de barrio, que igual tiene pues el servidor en el que hacen, digamos, las facturas o los mails o demás, ¿no? Y que tengan, por ejemplo, una web. De esa forma tenemos una superficie de ataque, digamos, más o menos reducida. Estás expuesto pues un poco en esa web que está expuesta al exterior, a Internet, y en tu ordenador y las posibles conexiones que puedas tener hacia el exterior, tanto wifi como demás. No es lo mismo esa situación que una gran empresa que tiene, no sé, 50.000 o sea, empleados, perdón, con 200 dominios en Internet. ¿Sabes? Al final, todos los sistemas tienen ciertas vulnerabilidades y cuanto más expuesto estás, más posibilidad o más facilidad tienes de que si no tienes los suficientes controles de seguridad, de que pueda sufrir un ataque. Entonces entiendo que tu trabajo está precisamente en eso, en conseguir que haya esos controles, ¿no? ¿Cuál es tu día a día dentro de tu empresa? Bueno, mi día a día es un poco... tiene mucha importancia el tema de la actualidad, el estar un poco al día de lo que va pasando, sobre todo tanto en el mundo como en el mundo ciber, un poco. Tema de filtraciones o ataques o nuevas muestras de malware que se puedan ver. Más que nada porque hay que saber luego qué es lo que está ocurriendo para poder reconocerlo en tu propia red o en tu empresa en la que estás trabajando. Entonces, suelo empezar el día un poco de esa forma, ¿no? Viendo distintos portales de noticias, de ciber, noticias en general, tablones, y luego habitualmente tenemos una reunión diaria, ¿no? Con todo el equipo para exponer un poco pues, en qué estamos trabajando, problemas que podamos estar encontrando. Y los primeros pasos en el día, digamos que sería pues comprobar un poco las alertas de los sistemas de seguridad que hayan podido saltar pues, a lo largo de la noche o en lo que llamamos de día.
También habitualmente pues suele haber servicios 24/7 para tener cierta disponibilidad durante la noche o fuera de horario de trabajo. Entonces, bueno, pues dependiendo un poquito de eso, eh, al final las alertas que se vayan generando son alertas que hay que ir revisando e investigando para ver que no haya pasado nada, digamos, que no se haya comprometido la infraestructura de la empresa. Entonces, eso sería un poco el primer punto del día, digamos, el revisar un poco posibles incidentes que haya habido, ¿no? Luego, esa sería un poco más la parte reactiva, digamos, que es un poco pues, el reaccionar a posibles incidentes que hayan surgido, ¿no? Y el investigarlos. Y yo personalmente estoy un poco trabajando también en el área de threat hunting o caza de amenazas, que es un poco, digamos, la parte proactiva de ese proceso. Eh, a raíz de esa búsqueda de información, de esas noticias, yo extraigo pues, información de inteligencia, de malware que se ha visto, de cómo se actúa, de cómo infectan a las empresas y demás. Y yo esa información se crean unas hipótesis y se contrasta en la infraestructura de la empresa para comprobar que no estemos afectados por ese malware o ese tipo de ataque, perdón, en las distintas fases del proceso. Vale, vale, o sea que haces investigación también, qué Sí, curioso. sí, Muy bien. de hecho es lo que más me gusta, un poquito investigación e inteligencia, sí. Para quien no sepa qué es malware, ¿cómo se lo explicarías? Bueno, malware es básicamente software malicioso, ¿vale? Es un poco la composición de las dos palabras, malware y software. Entonces es software malicioso que puede ser distintos tipos. Puede ser un virus, puede ser un troyano, puede ser un ransomware por el que te ofrecen cierta o por el que te demandan cierta cantidad de dinero para devolverte la información. Puede ser adware que te instala programas publicitarios, por ejemplo, que te bombardea con publicidad. Dentro de malware, digamos que tenemos muchas categorías de, de malware. Ujú. Vale. Y hay un tema que me hablaste hace un tiempo, que precisamente porque yo sentía curiosidad de estos temas y sé que cuando hay guerras, pues es como que tenéis que estar en guardia, ¿no? Sí, Un poco. ¿Podrías explicarnos esto? sí. Bueno, al final esto es un tema también bastante extenso, pero eh, también con la guerra en Ucrania ha sido digamos, el primer escenario así un poco dicho mal y pronto, de guerra real, digamos, guerra como la conocemos, ¿no? En el que se esperaba ver un mayor papel, digamos, de la ciberseguridad en cuanto a ataques a infraestructuras críticas y demás, como soportando un mayor peso, digamos, de las incursiones, ¿no? Incursiones o ataques a la infraestructura del país. Pero se ha visto que realmente se ha derivado en una especie de guerra híbrida en la que los ataques de ciber eh, se han empleado más como una forma de preparar el terreno y como apoyo a la guerra cinética, digamos, habitual, ¿no? De incursiones, infantería, carros de combate, proyectiles y misiles. Ujú. Entonces, claro, al final, durante años se ha visto pues intentos de ataque a infraestructuras críticas que sí que surtían efecto, pero esos ataques requieren habitualmente un mayor uso de recursos, tanto gente con muchas capacidades técnicas, tiempo, dinero y muchas veces es mucho más barato sabiendo cuál es el objetivo, enviar un misil y es más práctico, digamos. Entonces sí que se ha visto, ¿no? Un poco ese paso a segundo plano, digamos, de la ciberseguridad. No realmente porque se sigue empleando, como digo, pues como forma de apoyo, ¿no? A la invasión o la guerra
más habitual, digamos, o más conocida. Bueno, me has explicado ya un poco pues qué tipo de ataques puede haber. Entonces, no ha afectado tanto a tu trabajo la guerra de Ucrania, Mm. menos mal. Pues, a ver, un poco lo que iba contando de que sí que, por ejemplo, se esperaba que hubiese un papel más importante de la ciberseguridad en la guerra, pero se ha terminado moviendo hacia una guerra híbrida en la que sirve más de apoyo y demás. Pero sí que a nivel de, pues eso, ataques en el día a día sí que se ha visto que se ha incrementado. Ujú. Y al final tienes grupos que son grupos que se conocen como APT o amenazas persistentes avanzadas, que son la mayoría o en buena parte son grupos de, bueno, de hackers, digamos. Está mal dicho porque hackers no es, muchas veces se utiliza como sinónimo de ciberdelincuente, pero no es el caso. Pero son grupos que actúan muchas veces con motivaciones de Estado. Son grupos que están, grupos terroristas incluso podríamos llegar a decir, que están respaldados y fundados, no Por, fundados, por los, financiados, por los perdón, por gobiernos. los gobiernos. Entonces, sí que se han visto casos muy claros, por ejemplo, con Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte es muy conocida por tener distintos grupos APT que son ya bastante respetados, digamos, por todas las cosas que han ido haciendo. Y una de las cosas que hacían, por ejemplo, es vulnerar empresas de Corea del Sur para obtener financiación para el país a través de la venta de los datos o de los ransom de las infecciones que llevaban a cabo. Ujú. Entonces eso, por ejemplo, se ha estado viendo también, así como Corea del Norte es un actor, digamos, importante un poco en la geopolítica. Rusia también es un país muy relevante, a la vez que Estados Unidos, evidentemente, Israel. Ujú. Son, digamos, países de primer nivel en cuanto a ciberseguridad. Vamos, que tienen los mejores hackers, entre comillas, del mundo. Sí, eso parece. Sí, sí. Muy bien. Y bueno, ¿qué recomendaciones puedes dar a mi comunidad a la hora de diseñar un producto digital para que sea más seguro? En relación con diseño, eh, hay un concepto que me parece interesante, ¿no? Que es un poco un triángulo entre seguridad, usabilidad y diseño. Ujú. Eh, no puedes tener un producto digital 100% seguro porque no va a tener ni un diseño agradable ni una usabilidad Bueno. buena. Lo mismo que no puedes tener un producto que sea todo diseño porque seguridad va a ser difícil de implementar y la usabilidad pues muchas veces también se resiente. Entonces lo suyo es encontrar un compromiso entre los tres aspectos y producir un producto digital que tenga, digamos, un equilibrio entre seguridad, usabilidad y diseño. Entonces, el diseño creo que tiene un papel importante en el hecho de encontrar un equilibrio y facilitar un poco o limar un poco esas fricciones que puedan surgir entre seguridad y diseño, sobre todo, y usabilidad. Entonces, cosas como, sobre todo de cara a los usuarios, la importancia de las contraseñas, la importancia del segundo factor de autenticación, el que no sea algo molesto para el usuario, que impida su uso, el facilitarles un poco a los usuarios que tomen esas medidas de seguridad o de higiene digital para que el producto a su vez esté un poquito más cubierto, digamos. A la vez que es importantísimo el tema de las actualizaciones. Siempre en un producto digital hay que tener en cuenta el lenguaje con el que se desarrolla, posibles plugins, posibles librerías, si se utiliza un CMS, si, ¿sabes? Porque al final tú puedes tener una aplicación web que sí que es súper segura, pero luego el desarrollador que ha desarrollado la aplicación utilizaba unas librerías que llevan 4 años sin actualizarse, que tienen una vulnerabilidad y es muy fácil entrar en una aplicación, en un producto digital que no está ni actualizado ni está, vamos, revisado habitualmente. ¿Y es fácil entrar en la base de datos y descargarla o ahí ya está el hosting?
ya es más difícil porque está el hosting por medio. Dependería un poco. Ten en cuenta que al final, digamos que tendríamos dos puntos de entrada. Por una parte, el propio portal web, ¿vale? Las credenciales de acceso del administrador, por ejemplo, posibles vulnerabilidades del sitio web que te permitan instalar malware en el servidor, por ejemplo. Pero luego también hay que cubrir el propio servidor y el hosting. De nada sirve que tengas un sitio súper seguro si el hosting o el servidor en el que se aloja está desactualizado o no está parcheado, porque se puede entrar en ese servidor, se puede lo mismo implantar malware y modificar el sitio web. Lo mismo que acceder a la web. Una vez has comprometido el servidor, básicamente tienes las llaves de todo. Entonces, sí, sería un poquito eso. Muy bien. Yo tengo que decirte que, bueno, en los últimos años hay una tendencia de que en las contraseñas solo te las pidan una vez. Claro. Y he tenido más de una vez un tira de afloja con los programadores y las programadoras, ¿no? Donde he dicho, no, solamente va a introducir una vez la contraseña el usuario, ¿no? Claro. Y me dicen, no, tiene que ser 2 veces. Y hemos estado siempre ahí, no, para que sea más usable y menos tedioso, Claro. pues solamente una vez. Pero claro, ahora hablando contigo pienso, pues igual es más seguro, aunque en realidad creo que está más hecho para que no se equivoquen a la hora de introducir la contraseña, porque la pones 2 veces. No tengo tan claro que sea por el tema de que sea más seguro, ¿sabes? Claro. Pero bueno, no sé, dejamos aquí el tema. Vale. Y bueno, pues te doy las gracias por tu tiempo y por estar este ratito conmigo. Muchas gracias a ti por invitarme y por darme esta oportunidad también de hablar un poco de ciberseguridad, que creo que es un tema del que hace falta hablar y concienciar un poquito más. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribooks, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.